Hola, buenas tardes. A continuación voy a explicar cómo realizar el cálculo de la fórmula molecular de un compuesto que su análisis químico ha mostrado la siguiente composición centesimal. Carbono 24,74%, hidrógeno 2,06%, cloro 73,20%. La masa molar del compuesto es 95,8 gramos. Entonces anotamos la composición centesimal y analizamos qué significa. Que cada 100 gramos del compuesto, 24,74 gramos corresponden a carbono. Cada 100 gramos del compuesto, en el caso del hidrógeno, 2,06 gramos corresponde al hidrógeno. Y cada 100 gramos del compuesto, 73,20 gramos corresponde a cloro. Nosotros sabemos que para poder determinar la fórmula molecular debemos conocer la fórmula empírica y tener el dato de la masa molar. En este caso nosotros no tenemos la fórmula empírica, pero podemos determinarla a partir de la composición centesimal o la composición porcentual, que es lo mismo, es decir, lo mismo, son sinónimos. Entonces, ¿cómo procedemos? Determinamos la masa molar, la conocemos porque el problema nos las da y es 95,8. Entonces, debemos determinar la fórmula empírica. Tenemos la composición centesimal, entonces expresamos, como dijimos anteriormente, los porcentajes de carbono, hidrógeno y cloro expresados en gramos. Debido a que, como ya sabemos que todo está referido cada 100 gramos, vamos a trabajar solamente con el dato para cada uno de los elementos. Entonces lo primero que hacemos es calcular el número de moles y el cálculo del número de moles lo hacemos buscando en la tabla periódica la masa para un mol de carbono, que como verán en la tabla periódica ustedes van a encontrar que es 12,01. Realizamos el cálculo, simplificamos las unidades y nos queda el valor expresado en moles. Para el hidrógeno hacemos exactamente lo mismo, anotamos el dato del problema, que era 2,06 gramos, y buscamos en la tabla periódica el dato para un mol de hidrógeno, que en este caso, ustedes se van a fijar, 1,01 gramos. Simplificamos las unidades, realizamos el cálculo y obtenemos 2,04 moles. Y para el cloro realizamos exactamente lo mismo. Tenemos el dato que nos da el problema, 73,20 gramos, y buscamos en la tabla periódica el dato de la masa molar para el cloro, que es 35,45. Simplificamos las unidades y obtenemos el número de moles de cloro. Una vez que realizamos este cálculo, nosotros debemos establecer la mínima relación que existe entre estos números. Para ello dividimos por el más pequeño, que en este caso es 2,04 moles. Por eso aquí colocamos dividir entre el más pequeño. ¿Para qué? Para obtener la proporción mínima de números enteros de átomos. Entonces hacemos 2,06 dividido 2,04, que nos da aproximadamente 1. Este nos da 1. Y aquí 2,06 dividido 2,04 aproximadamente igual a 1. Entonces, aquí obtuvimos la proporción mínima de números enteros. Esto nos da la fórmula empírica, que es carbono, hidrógeno, cloro. Entonces, como dijimos anteriormente, nosotros tenemos, para poder determinar la fórmula molecular, necesitamos conocer la fórmula empírica, que ya la pudimos determinar, que es carbono, hidrógeno, cloro. Tenemos el dato de masa molar, que es 95,8 gramos. Calculamos la masa de la fórmula empírica sumando las masas molares de cada uno de los elementos que constituyen la fórmula. Hacemos la suma y obtenemos que la masa de la fórmula empírica es de 48,47 gramos. Nosotros debemos recordar que la fórmula molecular de un compuesto es igual a o es un múltiplo entero de su fórmula empírica. La fórmula molecular y la fórmula empírica van a ser iguales cuando este número, n, sea igual a 1. Entonces hacemos el cociente de la masa molar dividido la masa de la fórmula empírica. Entonces, ya tenemos la masa de la fórmula empírica, la masa molar, reemplazamos y realizamos el cálculo. Nos da que el número n es 2 veces. Esto quiere decir que la fórmula molecular contiene 2 veces la fórmula empírica. Por lo que, si aquí tenemos 1, 1 y 1, en la fórmula molecular esa relación es carbono 2, hidrógeno 2, cloro 2. Entonces,
Esta sería la fórmula molecular. Como podemos observar, para poder determinar la fórmula molecular se requieren de dos datos: fórmula empírica y la masa molar. De la relación de la masa molar y la masa de la fórmula empírica, vamos a poder determinar cuántas veces la fórmula empírica se encuentra contenida en la fórmula molecular. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.